Bienvenidos a todos, qué bueno que ya nos están acompañando para estudiar la Biblia juntos. Me encantaría saludar a cada uno de ustedes y darles la bienvenida como que si estuviéramos en la iglesia. Si pueden ver, hoy me moví, hoy me vine al templo, ya no estoy en mi oficina, no estoy en una casa, pero igual quisiera darles la bienvenida a la iglesia para que sea como un tiempo de conversación. Hoy estoy transmitiendo solo, entonces lastimosamente no voy a poder responder las preguntas que me hagan directamente porque no puedo ver y no tengo una forma de monitorear. Entonces discúlpenme, igual háganlas. A lo mejor Nicole me las envía por WhatsApp y así podemos mantener esto como una conversación. Bueno, oremos para empezar nuestro estudio de hoy. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de pasar tiempo contigo en oración, Señor. Cada vez que estudiamos, sentimos que tú nos hablas. Por eso, Señor, queremos entregarte este tiempo, queremos consagrar este tiempo para que nos hables. En tu nombre, amén. En el capítulo 17 acabamos de encontrar una división en los levitas. Encontramos que los coatitas, por motivos ocultos, o sea, de vanagloria, o sea, porque ellos querían también tener las ofrendas del tipo que los sacerdotes tenían, vimos que los coatitas se rebelaron contra Moisés. Los coatitas siendo levitas, siendo parte de las personas que servían en el templo. Por lo cual, el pueblo de los levitas pudo haber quedado en una posible situación difícil, porque cualquier organización que enfrenta una división queda en una situación difícil, pero no mala. Difícil, pero no mala. Dios suele dividir personas o suele dividir ciudades, ministerios o iglesias no por una mala razón. Suele hacerlo en forma de limpieza. Suele hacerlo para podar lo que está produciendo frutos y lo que no está produciendo frutos. Lo bueno y lo malo, y es Él quien lo hace. Bueno, sucedió esto con los levitas. Parte de los levitas se fueron y ahora Dios en el capítulo 18 y en el capítulo 19, Dios va a restablecer a los levitas y va a confirmarles el llamado. Entonces, básicamente les va a decir Dios, olvídense lo que pasó con los coatitas, olvídense de sentirse mal. Ustedes son mi pueblo escogido. Lo que ustedes reciban va a ser porque yo los he escogido. Ustedes son especiales para mí, tienen mi bendición, tienen mi apoyo. Y de eso trata básicamente el capítulo 18. El capítulo 18 de Levíticos es la confirmación de Dios hacia los levitas para que puedan seguir ejerciendo. ¿Y cómo los confirma? En el capítulo 18 encontramos las reglas sobre las ofrendas que iban a recibir los levitas de parte del pueblo. Encontramos que habían distintos tipos de ofrendas y también encontramos que Aarón y su familia iban a participar en ofrendas muy distintas a los levitas, a las otras familias de los levitas. Pero hay algo que quiero recalcar antes de empezar a responder las preguntas de nuestra guía de hoy. Y esto va para especialmente a todos los que somos empleados de una iglesia. Dice que Aarón y su familia de sacerdotes no podían comer la carne de ofrenda en otro lugar que no fuera dentro del templo. Eso es especialmente para recordarles a ellos que la ofrenda era de Dios. No era para la vanagloria de los sacerdotes, no era para la vanagloria de los ministros, era de Dios. Entonces sí, te llevaron un lomo de aguja. Aarón, te llevaron un lomo de aguja, pero no es tuyo. No es para que vos te vanaglories que tenés algo. Es de Dios. Así que sí, lo podés disfrutar, pero
adentro del templo, porque sigue siendo de Dios. Ahora sí, movámonos a la pregunta número 1. Dice la pregunta número 1, ¿es aplicable la ley del sostenimiento de los sacerdotes y levitas en nuestro tiempo? Bueno, la ley del sostenimiento de sacerdotes y levitas indica que el pueblo debía de dar un 10% de sus ganancias, de sus utilidades, como ofrenda al templo, para que pudieran sobrevivir los levitas, porque los levitas no se podían dedicar a nada más que especialmente a enseñar la Biblia, a ministrar al pueblo y a enseñarles todo lo que tenía que ver con la ley. Los levitas no tenían permiso de producir ganado, de producir la tierra, nada más. No eran tampoco carpinteros, eran profesores de la Biblia. Eran maestros de la Biblia que tenían que pasar día y noche listos para servir al pueblo, para estudiar la Biblia, para alimentarse, para que cuando el pueblo necesitara, ellos pudieran guiar al pueblo de una forma espiritual. De eso se trataba la ley, de que los levitas iban a encargar de todo lo espiritual y el pueblo, para que los levitas pudieran encargarse de lo espiritual, el pueblo los iba a sostener por medio de los diezmos. Ahora, ¿eso aplica en nuestro tiempo? Si nosotros queremos responder a esa pregunta de que si la misma ley de sostenimiento a personas consagradas al servicio de Dios aplica en nuestro tiempo, tenemos que ir al Nuevo Testamento en la Biblia y tenemos que ver los ejemplos que ahí hay. El ejemplo nos lo dio Jesús, porque Jesús, cuando estaba sentado en una mesa, llegó una mujer y botó un jarro de alabastro sobre él, un vaso de alabastro que según la Biblia estaba monetizado en el sueldo de todo un año de un jornalero. Y Judas se enoja y le dice: Jesús, ¿pero por qué dejas que esta mujer haga eso? Pudimos haberle dado a los pobres de eso. Y Jesús le dice: déjala, porque con su corazón lo está haciendo. Jesús antes también se encontró a una señora, una viuda, que puso apenas un cuarto de centavo en las ofrendas. Y Jesús dijo: esa mujer ha dado más que muchos aquí, más que todos los que han venido. Jesús nos dio un gran estándar en cuanto a ofrendas. Lo que importa en las ofrendas no es la cantidad, es el corazón con el que lo damos. Jamás nuestras ofrendas van a valer más por la cantidad que nosotros demos. Nuestras ofrendas tienen valor por el corazón con el que lo hagamos. Por lo tanto, de poner 1,000 o poner 1 centavo, no va a haber diferencia si en el corazón no lo tenemos de forma correcta. Eso es el primer estándar del Nuevo Testamento. Ahora, el segundo estándar del Nuevo Testamento lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 10. Del 10 en adelante, ustedes van a encontrar que Pablo está hablando de que la iglesia o los filipenses solían darle ofrendas a él para que pudiera ser misionero a través de Asia Menor. ¿Cómo Pablo iba a comprarse el boleto para ir hacia Galacia o ir hacia Roma? ¿Cómo Pablo iba a alimentarse si no recibía ofrendas? Por lo tanto, Pablo les está agradeciendo, diciéndole: gracias a ustedes porque me han acompañado en este viaje misionero. Ahora, Pablo no era levita. ¿Por qué podía participar de ofrendas o por qué participó de ofrendas un hombre que no era levita? Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, nos redimió a nosotros como sus hijos y dijo: voy a hacer de ustedes un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Por lo tanto, todos, después de la muerte de Jesús, tenemos acceso a ser real sacerdocio, nación santa. Pablo se convirtió
en un hombre consagrado al servicio del Señor, en sacerdote, en nación santa. Por lo tanto, él podía participar de las ofrendas que como levita hubiera recibido en otro tiempo. No todos están llamados a consagrar toda su vida para servir y para estudiar la Biblia. Hay diferentes tipos de llamado. También Gaius, si ustedes no lo saben, Gaius fue un hombre que él guardaba o él proporcionaba un lugar para hacer la iglesia en la iglesia primitiva. O sea, proporcionó su casa, proporcionó de sus bienes materiales para que ahí fuera la iglesia. Entonces, si Gaius no hubiera tenido el llamado a trabajar y a poder tener los recursos para poner una iglesia, ¿cómo hubiera existido la iglesia? Hay distintos llamados y hay personas que tienen el llamado de dejarlo todo para consagrarse a la vida de servicio, únicamente del servicio. Por lo tanto, hoy como en los días de Jesús, las ofrendas se dan para personas que han consagrado su vida para vivir únicamente para el servicio del templo. Para todos aquellos que sirvan en la administración, en la enseñanza, en la limpieza, en el mantenimiento, etcétera, de una iglesia, de un templo, de una organización cristiana. Y la forma en cómo debemos de hacerlo, escuchen esto, la forma en cómo nosotros debemos de ofrendar está detallada en el capítulo 19 por una curiosidad que me parece increíble, y cuando nosotros nos metemos en la lectura podemos notar esos pequeños detalles que tiene Dios para podernos dar grandes lecciones. Porque cuando los israelitas querían dar una vaca como ofrenda, Dios les dijo, si quieren hacerlo, esta vaca nunca tuvo que haber sido enyuntada. ¿Qué es enyuntada? Es que le hayan puesto un yugo sobre ella, o sea, que haya trabajado, que haya servido para producir o para trabajar de alguna forma. Ahora, ustedes son ganaderos, imagínense que son ganaderos. Les nacen 10 vacas al año. Y ustedes saben que al final del año tienen que dar una como ofrenda al templo. Entonces ustedes dicen, bueno, tengo que cuidar a esta vaca durante todo el año, durante toda su vida, y la tengo que apartar para el especial propósito de entregársela a Dios, para el sostenimiento del templo. Ahora escuchen esto. Las personas que hacían eso significaba que guardaban lo primero, lo especial, para entregárselo a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos en ofrendar y revisamos nuestro presupuesto, especialmente para diezmar, debemos de saber esto. El diezmo no es lo último en nuestro presupuesto. El diezmo debe de ser lo primero. Así como esa vaca, que Dios no les dijo, ¿saben qué? Agarren la vaca que les sobra, aquella que se les lastimó y por eso ya no pudieron ocuparla más, agarren esa y esa regalen. Dios les dijo, no. Desde el principio del año, escojan esa vaca, apártenla y que sea lo primero en su presupuesto. De eso se trataba la fiesta de las primicias también. Pasar toda una vida de una vaca cuidándola para este especial propósito. A veces cometemos el error de que cuando recibimos las ganancias de nuestro trabajo, lo último que hacemos es dar el diezmo. Pero Dios dice, el corazón que está agradecido, el corazón que realmente lo quiere dar, lo primero que hace en su presupuesto es apartar el diezmo. El 10%, o lo que en vuestro corazón esté dar. Algunos preguntarán, y mira, hoy en el Nuevo Testamento, ¿hay diezmo o no hay diezmo? ¿Cuánto es lo que se tiene que dar?
El libro Radicales enseña que en el Nuevo Testamento no es el diezmo, sino que es una milla más que el diezmo. Ahora, el corazón de David Platt al escribir eso no es de que seamos irresponsables con el presupuesto y de repente derrochemos. El corazón de ese consejo es: no deberíamos de regirnos por un mandato, sino deberíamos de regirnos por un corazón agradecido. Si yo estoy tan agradecido con Dios que quiero dar el 15%, pues adelante. Si yo estoy pasando un mal momento y solo puedo dar el 10%, adelante. Hoy lo que vale no es la cantidad. Hoy lo que vale es nuestro corazón. El peligro de que haya un pueblo que no ofrenda lo hemos visto en la historia de Israel. Sí, hubo un tiempo que Israel no ofrendó al templo, especialmente en los días que antecedieron al rey Josías. Ustedes pueden buscar la historia. Como no había ofrendas, los levitas tuvieron que trabajar secularmente para vivir, para sobrevivir, diría yo. Necesitaban comer, necesitaban vestir, entonces empezaron a trabajar secularmente. Como no había nadie en el templo enseñando la Biblia, el pueblo no tenía cómo aprender de la Biblia. No había quien les guiara espiritualmente. Por lo tanto, el pueblo cayó en una decadencia tan terrible que dice la Biblia que el Torá, o sea, la ley, estaba tirada, estaba escondida, estaba olvidada. Los siervos de Josías tuvieron que buscar y rebuscar para encontrarla. Porque como no había suficiente para el sostenimiento de los levitas, dejaron de enseñar, y cuando dejó de haber enseñanza, el pueblo dejó de aprender de Dios. Y la ignorancia los llevó a pecados terribles. El peligro de que hoy en día tengamos un pueblo que no ofrende y que no diezme va a llevar a que pronto las iglesias no tengan luz, las iglesias no tengan agua, ministerios monetarios, ministerios que dependen directamente de las ofrendas desaparezcan. Al final quizás tampoco haya edificios que alberguen a las iglesias. Lo que sí creo que va a seguir existiendo, si en algún momento el pueblo deja de ofrendar, creo que lo que sí va a seguir existiendo va a ser predicadores. Porque yo estoy convencido que los predicadores que aman a Dios no están en búsqueda de un sueldo, están en búsqueda de ser obedientes al llamado que Dios les dio. Por lo tanto, la preocupación de las ofrendas no va tanto para que hayan predicadores, sino para que existan oportunidades para que se expanda el evangelio hoy en día. Lastimosamente sé que hay muchos que ven el pastorado como un negocio, y lastimosamente digo porque no debería de ser así. Los pastores deberían de ocuparse para enseñar la Biblia y nada más. Eso significa tener una vida consagrada. Así que a todos los pastores o a todos los que tenemos un sueldo de parte de una iglesia, quiero compartirles este verso. Es que les voy a contar, yo he sido entrenado por distintos pastores, por distintas iglesias, y una vez escuché a un pastor que estaba hablando en mal de otro. Vaya ironía, eso sucede, y estaba hablando en mal de este pastor porque él aconsejaba a los empleados de la iglesia o a los siervos que estaban siendo pagados, los empleados de la iglesia,
les aconsejaba y les decía que debían diezmar. Entonces este pastor estaba diciendo que eso era equivocado, que eso no debía de ser así. Bíblicamente, escuchen lo que dice Números 18:28. Escuchen. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová, o sea, ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Qué dice ahí? Dice, de todos los diezmos que ustedes reciban, también van a diezmar, también van a ofrendar. Entonces, aquellos que recibimos un salario de parte de una iglesia, de parte de un ministerio, no estamos exentos de participar en el diezmo y en la ofrenda a la casa del Señor. Porque nosotros todos necesitamos ese llamado a la generosidad y ese llamado a no ver el dinero como un Dios, a no tenerle ningún tipo de amor al dinero. Y si hay un ministro, si hay algún pastor que se niega a entregar su dinero para el ministerio, está en peligro de que él esté amando más el dinero que el ministerio. Bueno, esa fue solo la pregunta 1 y ya solo me quedan 8 minutos. La pregunta 2 de la guía de hoy dice, ¿qué significa yo soy tu heredad? ¿Es aplicable en nuestro diario vivir? Bueno, es que en el verso 20 del capítulo 18 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Tenemos que recordar que cuando se repartieron tierras, o en el momento que se iban a repartir tierras, los levitas no recibieron ninguna. O sea, llegaron a la tierra prometida, todos los líderes de tribus empezaron a recibir sus tierras, pero los levitas no recibieron tierras. Y entonces, ¿cómo iban a trabajar? ¿Qué iban a hacer? Dios les dice, no se preocupen, porque yo soy su heredad. Yo soy su porción. Las tribus tienen tierras, tienen ganado, tienen cultivos, ustedes me tienen a mí. Imagínense eso. Que Dios les diga, las tribus tienen ganados, tienen carros, ustedes me tienen a mí. Por supuesto que es aplicable eso hoy en día. El mundo puede tener riquezas, puede tener tierras, pero nosotros tenemos a Dios. Y en Dios nosotros tenemos todo lo que este mundo nunca va a poder disfrutar. Quizás nosotros no tengamos todo lo que este mundo tiene, pero sí tenemos el gozo de nuestra salvación que este mundo nunca podrá tener. Porque Jehová es nuestra porción, no esta tierra. Nuestra tierra está en la nueva Jerusalén, en la vida eterna. Es Jesús, no acá abajo. Saben, en el capítulo 19 encontramos la primera vez que se habla sobre distanciamiento social, y yo creo que incluso en la historia. Es que en el capítulo 19 Dios les está enseñando a los israelitas que al estar cerca de muertos pueden contraer enfermedades altamente contagiosas. Por eso Dios les dice que cuando se acerquen a un muerto, o sea, cuando en su casa muera alguien, haya un asesinado o por alguna enfermedad, ellos estén cerca de una persona difunta, tienen que distanciarse, o sea, encuarentenarse durante 7 días. Y si ellos tocan a alguien
o están cerca de alguien, durante esos 7 días, esa persona tiene que encuarentenarse también, tiene que distanciarse del pueblo también. Y se les llamó inmundos, porque ellos estaban expuestos a enfermedades altamente contagiosas que podían ser producidas por un cuerpo en descomposición. Dios les estaba enseñando ciencia que nosotros tenemos hoy y que tardamos un poquito en entender, y Dios se las explicó cientos de años atrás. Ese era el cuidado que Dios tenía sobre su pueblo. Bueno, vamos a los salmos. Hoy tocaba leer el Salmo capítulo 31 y el Salmo capítulo 32. Encontramos la descripción de la angustia que estaba sufriendo David, porque estaba siendo perseguido. En la primera parte, él literalmente está llorando. David dice: Dios, siento que te has alejado de mí, por favor escúchame. Es más, lo voy a leer. El capítulo 31 dice así, en el verso 1, en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Escuchen esto: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Qué está diciendo acá? David estaba en tan depresión, estaba en tal tristeza que él sentía que Dios no le estaba escuchando. Entonces David dice: Dios, por favor escúchame, estoy sufriendo. Mientras David estaba componiendo ese salmo, mientras estaba escribiendo esta hermosa canción, mientras estaba derramando su corazón delante de Dios, algo en su poema empieza a cambiar. Sí, él está deprimido, él está triste, él está sufriendo, pero de repente algo empieza a cambiar. Empieza a haber una diferencia en lo que él está cantando. ¿Y a qué te referís? Bueno, lean ustedes. En el verso 17 dice, desde el 16 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos desde el Seol. Y en el verso 21 empieza a cambiar totalmente. Dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos. Y escuchen esto: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, porque a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. David empieza esta canción diciendo: siento que no me escuchás, Dios. Pero termina esta canción diciendo: me escuchó y me fortaleció. Y al final da un consejo a todos los que están sufriendo y dicen: ¿saben algo? Todos los que necesitan, todos los que están esperando que Dios llegue a sus vidas, tengan paciencia, tomen aliento, que el día en el que verán la misericordia del Señor va a llegar. Qué bueno que estuvieron con nosotros, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, o sea, mañana, a la hora de culto. Nos vemos. Pasen buenas noches.